The Thing. O La Cosa, es una película de terror estadounidense, estrenada el 25 de junio de 1982, y dirigida por el maestro del terror, John Carpenter. Pero esta película tiene misterios y teorías muy interesantes. Por eso les traigo el iceberg de La Cosa. Hola, soy Jonathan el Pro. Y este es el cuarto iceberg que hago, y el primer iceberg que hago de una película diferente. Bueno, sin más relleno, comencemos con el iceberg. Esto dice que, en la producción de la película, las escenas exteriores se grabaron en el Polo Norte y Sur, pero también fueron grabadas en Alaska y Canadá, y también las grabaciones se grabaron en invierno para que sea un poco más realista, y también cuando terminaban o descansaban de grabar, se tenía que dejar las cámaras afuera porque si las entraban, por el cambio de temperatura se empañaban o se les rompía el lente de la cámara. La Cosa es una película de terror y ciencia ficción dirigida por Matthias Van Eichningen Jr., escrita por Eric Eiserer, y protagonizada por Mary Elizabeth Winstead y Joel Edgerton, en los papeles principales. Es una precuela de la película The Thing de John Carpenter de 1982, la historia es, en una remota zona de la Antártida, un descubrimiento de gran relevancia científica se convierte en un problema de supervivencia. La paleontóloga Kate Lloyd llega a esa inhóspita región para colaborar con un equipo científico noruego que ha encontrado una nave extraterrestre enterrada en el hielo, en cuyo interior hay un ser alienígena congelado pero cuyas células están vivas. Among Us es un videojuego de género party multijugador en línea desarrollado por la compañía estadounidense Inneslot y distribuido entre junio y noviembre de 2018 para las plataformas Android, iOS y Windows. La trama del juego consiste en un grupo de tripulantes a bordo de una nave espacial que deben supervisar el adecuado funcionamiento del vehículo, al mismo tiempo que investigan a los impostores que intentan sabotear la nave y asesinarlos durante cada partida. Curiosamente, el videojuego está basado en la película de La Cosa, además el soundtrack es similar al de la película. En el videojuego de La Cosa para PlayStation 2, se ve a un personaje similar a John Carpenter. Lo curioso es que John Carpenter fue el que le dio voz al personaje el Dr. Sean Paradise, y además Carpenter le dio apoyo al juego. Este punto se refiere a que el videojuego de La Cosa para PlayStation 2, es una secuela canónica de La Cosa de 1982, ya que se dice que el videojuego también es una secuela canónica de lo que pasó en la película de 2011, además John Carpenter considera el videojuego como una digna secuela. La Cosa del Otro Mundo es el primero de la serie de historietas publicados por Dark Horse Comics. La serie actuó como una continuación de la película de 1982, con 3 historias, que siguen directamente sus eventos, y un serializado, novela visual, La Cosa del Otro Mundo Investigación Cuestionable, que ignoró las historias anteriores y actuó como una secuela independiente separada de la película. En 2011, Dark Horse lanzó una historia de precuela para coincidir con el lanzamiento de la película de precuela de La Cosa de 2011, titulado La Cosa, la pesadilla del hombre del norte. El cómic se desarrolla cientos de años antes de los eventos de la película y cuenta la historia de cómo un grupo de vikingos descubre a La Cosa. ¿Quién anda ahí? Es una novela corta de ciencia ficción escrita por John W. Campbell bajo el seudónimo de Donna Stewart, y publicada en agosto de 1938 en la revista Analog Science Fiction and Fact. En 1973, el relato fue votado por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos como uno de los mejores relatos de ciencia ficción. El argumento es, un grupo de investigadores de una base científica de la Antártida, descubren una nave espacial y un extraterrestre enterrado en el hielo. Tratan de descongelar el interior de la nave espacial con cargas de termita, pero terminan destruyéndola accidentalmente cuando el casco de magnesio de la nave se enciende en llamas. Sin embargo, recuperan al extraterrestre piloto, que los investigadores creen que buscaba calor cuando se congeló al salir de su vehículo. La descongelación revive al extraterrestre, un ser con la capacidad biológica de copiar la forma, los recuerdos y la personalidad de cualquier ser viviente que devora. Inmediatamente infecta al físico de la estación, un hombre llamado Conant, y a un perro de trineo el cual lo ataca.
el grupo consigue matar al extraterrestre una vez que se convierte en el perro. Los investigadores tratan de averiguar quién puede haber sido sustituido por el extraterrestre, al que se refieren simplemente como la cosa, y luego destruir los sustitutos antes de que puedan escapar e infectar al resto del mundo. En última instancia, se dan cuenta de que incluso pequeños fragmentos de los extraterrestres se comportan como organismos independientes, y utilizan esta debilidad para probar que hombres se han infectado tomando muestras de sangre de todo el mundo en un tubo de ensayo y haciendo contacto con un alambre caliente. Se prueba la sangre de cada hombre, y matan al donante de inmediato si su sangre retrocede o se resiste al alambre. La cosa original, sin el conocimiento de los investigadores, había tomado el control del Dr. Blair, quien había realizado la autopsia al extraterrestre. Al tener una crisis nerviosa, cuando descubrió la capacidad de la criatura, el grupo lo había aislado en una pequeña cabaña de la base. Con los monstruos del interior de la base destruidos, los supervivientes entran en el lugar para encontrar y matar al ser que había sustituido a Blair. Este punto se refiere a que la cosa puede replicar materia inorgánica, como ropa, empastes dentales, prótesis, etc. Ya que en el videojuego se explica que, a diferencia de la película, la cosa sí puede replicar material inorgánico, ya que puede imitar la ropa del personaje. La Cosa 2, era un juego de terror y supervivencia planeado en tercera persona y secuela del videojuego 2002, Computer Árbol lo estaba desarrollando en 2003, sin embargo finalmente se canceló, después de que Computer Artworks entrara en suspensión de pagos en octubre del 2003, aunque se cancelaron se lanzaron guías de arte de preproducción y 2 videoclips de criaturas que revelan la visión de los desarrolladores para el juego. Según la guía de arte conceptual, el título estaba destinado a seguir la difícil situación de los protagonistas Blake y McCready, mientras luchaban a través de una pequeña refinería nevada presumiblemente ubicada en la Antártida, una plataforma petrolera y a bordo un portaaviones. Se incluirían en el juego 2 tipos de bestias de la cosa que estaban destinadas a ser más mortíferas y más elaboradas que las del primer juego. El enigma de otro mundo, es una película de culto estadounidense de ciencia ficción de 1951, dirigida por Christian Neely y Howard Hawks, este último sin acreditar. El guión se basó en el relato, ¿Quién anda ahí?, de John W. Campbell. El argumento es casi el mismo de la novela. Un grupo de la Fuerza Aérea estadounidense es enviada cerca del Polo Norte para encontrarse con unos exploradores estacionados allí. Ellos y los exploradores quedan aislados. Entonces el líder de los exploradores, Dr. Carrington, informa a los hombres de la Fuerza Aérea que han visto un ovni caer cerca de ellos y que los llamaron para investigarlo. En el lugar de la caída descubren los restos de una nave procedente de Marte, pero, al tratar de llegar a ella, esta se desintegra. Pese a lo cual, es posible rescatar un espécimen congelado e informar de los descubrimientos. Los investigadores deciden descongelar el cuerpo para estudiarlo y este cobra vida, comenzando a asesinar a los exploradores humanos y a los animales que tienen. Resulta ser un ser inteligente con base de planta, que se alimenta de sangre y que además puede procrear como una planta a muy gran escala. Por ello deben acabar con esa criatura por su bien y por el bien de la humanidad, ya que deducen que ha venido a la Tierra para procrear a expensas de los humanos. Finalmente lo consiguen atrayéndolo a una trampa y sometiéndolo a una constante corriente eléctrica de muy alto voltaje hasta que finalmente muere. Luego informan de todo lo ocurrido al mundo, que ya ha recibido la noticia sensacional del descubrimiento del Dr. Carrington y sus exploradores, y advierten de la necesidad de estar alertas y preparados ante una nueva eventualidad como la que sufrieron. En la película original de La Cosa de 1982, los efectos que se usaron para hacer la criatura, fueron hechos por Ron Bottin. Bottin hizo la mayoría de los efectos especiales. Él tenía mucha presión al hacer los efectos de la película, pero también Stan Winston ayudó en los efectos especiales, específicamente en la escena de los perros, y Winston quiso que su nombre no sea puesto en los créditos de la película, pero se le dio una pequeña mención en los créditos de la película. Hay personajes inspirados en la cosa, como por ejemplo, los parásitos del anime Parasite, Gary Mater de Creepshow, el monstruo ADN Mimir de Godzilla la serie, el impostor de Among Us, las criaturas de la película de Faculty, el cambiaformas de Gravity Falls, entre otros.
Esto se refiere que, en diferentes medios hay referencias y parodias de la película, por ejemplo, en South Park, en Futurama, entre otras más referencias a la película, y también hay películas basadas en la película de La Cosa. Antes de empezar el rodaje de la película, a Carpenter le llegó otro guión para otra película de otro alienígena, era el guión de la película E.T. el extraterrestre. Después se decidió por filmar The Thing y rechazar dicho guión. Además, la película de La Cosa fue un fracaso en taquilla porque salió después de E.T. el extraterrestre. La gente se había encariñado con un alienígena amigable, y cuando vieron la película de La Cosa, a la gente no les gustó. Saber la verdadera forma de la cosa es un misterio, ya que nunca se ve o se hace mención de su forma real. En la película de 2011, se ve como un monstruo crustáceo arácnido, pero no creo que esa sea su verdadera forma, ya que la criatura ha asimilado tantos organismos en tantos años que no se sabe su verdadera forma, aunque en la película del 2011, fabricaron un animatrónico de un piloto alienígena que al final no se usó en la película, y en su lugar pusieron un holograma en donde debería estar el piloto alienígena, y la película de 2011 iban a usar efectos prácticos como la original de 1982, pero decidieron usar un CGI de dudosa calidad, regresando con la verdadera forma de la cosa. De hecho, en el libro en el que se basó la película, quien anda ahí se describe a la criatura, con piel azulada, largos cabellos rojizos, y 3 grandes ojos, y un olor nauseabundo, y el piloto muerto de la nave ese 3 ojos que tiene. Además, en un concurso de arte que se hizo en 1981 que era la verdadera forma de la cosa, uno de los tantos diseños que ganó, fue el de Mark David Fail, que nos muestra una criatura de 3 ojos y una boca llena de dientes afilados. Aunque no se sabe cómo era realmente la verdadera forma de la cosa, saber su verdadera forma es un misterio. Este punto se refiere que, la cosa es un virus, y puede que tenga sentido ya que la criatura puede replicar las células a la perfección. Además, cuando la cosa infectó al Dr. Lear, dijo que si la cosa llegara a la civilización, infectaría el planeta en 27.000 horas, además porque en los cómics y en el videojuego de PlayStation 2, se nos dice que es un virus. La película de La Cosa de 1982 tuvo escenas eliminadas. Por ejemplo, originalmente la muerte de Fuchs, se había grabado que él moría empalado contra la pared, pero se eliminó y se cambió a la que conocemos. Otra escena, era la muerte de Niels, que esta no se grabó, solo es un storyboard, que nos mostraba la muerte de Niels muy grotescamente. La escena nunca se grabó porque hacer los efectos era caro, y el presupuesto no les alcanzaba, y se había hecho una animación en stop motion de Blair convertido en la cosa, que al final la recortaron, y la película de 2011 también tuvo escenas eliminadas, como, el suicidio de uno de los personajes de la película, y también varias escenas con efectos prácticos, y la del piloto alienígena. Yo ya había dicho uno de los finales alternativos de la película en el iceberg de las películas de monstruos, pero les diré otros de los finales que se habían planeado, como uno donde Childs y McGrady son infectados por la cosa, y un helicóptero los rescata sin saber que traen a la cosa a la civilización. Otro era donde McGrady solo sobrevivía y se quedaba solo en el Ártico, muriendo posiblemente de hipotermia, pero al final se usó el final que todos conocemos. Esto dice que, la cinta fue originalmente prohibida en Corea del Sur y Finlandia, pero casi no hay detalles, pero creo que, la película fue prohibida en esos lugares, porque es muy gore y terrorífica para algunos. En la película casi no se muestra cómo la cosa asimila y replica a sus víctimas, pero creo que, la cosa los asimila, cuando hay sangre o uno de los miembros de la criatura son desmembrados. Lo que quiero decir, es que si alguien está en contacto con la cosa, esta de inmediato lo asimila. El 11 de abril de 2008, la banda de rock Zombie Driven hizo un homenaje que realizaron a la obra de Carpenter. El videoclip fue realizado en su totalidad por Gil Jones en stop motion. Se basó en algo real.
Se dice que la historia de esta novela, ¿Quién anda ahí?, se basó en los testimonios recabados por el explorador Lincoln Hemsworth así como por su tripulación durante la tercera expedición que hizo Estados Unidos en la Antártida en el año 1935. Según los registros extraoficiales, los exploradores encontraron un objeto metálico de gran tamaño enterrado sobre una fosa de hielo y nieve. Este se encontraba semienterrado pero estaba lo suficientemente expuesto como para identificar que se trataba de una estructura ovalada muy parecida a las descripciones populares en esa época de los platillos voladores. El capitán, impresionado, pidió a 2 hombres que picaran todo el hielo de su alrededor mientras el resto regresaba a las instalaciones del campamento a varios kilómetros de distancia, pero intentar desenterrar esa cosa misteriosa fue un fatal error. Pasó la fecha acordada y los sujetos no regresaron, los minutos se volvieron horas y entonces el SWORD reconoció que algo no marchaba bien así. La estructura ahora estaba expuesta en un 75%, pero los 2 hombres no estaban. Dieron entonces entrar a esa especie de nave y de lo común parecía una sala de operaciones militar común y corriente, salvo que no había luz, pero al girar la linterna, Lincoln descubrió un rastro de sangre. El fondo envuelto en la penumbra, se encontraba uno de los pasajeros cialmente destrozado de las piernas. Aterrado, confesó que mientras estaban escarbando ese objeto algo les atacó, algo bestial, monstruoso y sin una descripción que tuviera dentro de los estándares de la imaginación y la comprensión humana, una bestia a la que solo se refirió como la cosa. Creyendo que este hombre empezaba a delirar, Lincoln le preguntó por su compañero, pero él no supo responder. Dio la orden a sus 4 subordinados para buscar al tripulante restante, pero en ese momento el herido gimió de dolor y aterrado pidió que uno de sus compañeros le hiciera guardia en lo que ellos buscaban al desaparecido. Entonces Lincoln aceptó y exploró ese sitio en compañía de los 3 subordinados restantes. Los exploradores no tuvieron éxito, no había ni rastro del tripulante extraviado, tampoco de esa cosa que supuestamente les atacó en ese lugar, por lo que tras varias horas regresaron al punto de partida. Para su sorpresa, el tripulante herido había perdido la vida y su compañero se mantenía de rodillas expresando su respeto. Tras mantener el cuerpo perfectamente cubierto, ellos decidieron regresar al campamento. Varias horas de ahí esa noche fue bastante tortuosa para los habitantes del campamento, pues con el cuerpo totalmente destrozado de uno de sus compañeros en el frigorífico y otro simplemente desaparecido, la tripulación pidió al capitán Lincoln que abandonase en ese lugar, pues podría ocurrir otra tragedia. Sin embargo, uno de los hombres que le acompañó en esa nave, específicamente el que estuvo cerca del difunto hasta el último de sus minutos, se mostraba renuente a abandonar el sitio, pues según su perspectiva no había nada extraño en ese suceso. Pudo haber sido una bestia salvaje, y confirmó que todos sabían que al acudir a esa misión en la Antártida, ya habían dado por hecho que su vida sería arriesgada por el bien de la misión, así que no tenían pretexto para echarse hacia atrás. Ese tripulante adquirió un comportamiento más violento y hostil desde que abandonaron la nave, pero eso no fue lo más extraño. Desde que llegaron de ese lugar, los perros empezaron a tomar un carácter ansioso y mostraban cierta defensiva frente a ese pasajero. Por la mañana siguiente, Lincoln encontró a los perros, todos huskies, completamente destrozados en su corral, en la nieve roja como los atardeceres. Sombría el resto de sus cuerpos, parcialmente, pero alcanzaba a distinguirse la terrible violencia con la que habían sido atacados. El capitán decidió regresar a esa extraña nave acompañado de los mismos subordinados de la otra mesa, a excepción del empezado a mostrar comportamientos extraños, como era de esperarse. No encontró nada raro ahí, pero vaya horrible sorpresa que encontró al llegar al campamento. Tras un día de expedición, Hemsworth y sus 3 hombres llegaron al campamento, que para su sorpresa se había incendiado. Al entrar encontraron los restos de varios tripulantes completamente destrozados, víctimas de una carnicería absoluta a un punto de lucir irreconocible. Tras avanzar, fueron descubriendo uno a uno los restos de los demás, hasta que se dieron cuenta que no hubo sobrevivientes. Justo al llegar a la habitación donde se había originado ese fuego, descubrieron los restos carbonizados del pasajero con comportamientos extraños, y con un rostro que reflejaba temor y preocupación se aferró a una pared hasta los últimos instantes de su vida. A diferencia de los demás, no mostraba rastros de violencia en su cuerpo, solo estaba carbonizado. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que esto sí pasó en realidad? Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video, y le agradezco al grupo de Facebook, Geloposting, y nuevamente a Juan José Hernández Salinas, por darme información y por darme su autorización de usar uno de sus easter-eggs, y le agradezco a Venom, el nuevo integrante de mi canal. Bueno, me despido, denle like y suscríbanse y síganme en TikTok. Adiós.